Documento oficial. Entrevista con Jeff the Killer. Fecha de grabación. 2008. Entrevistador. Charles Lake. Ubicación. Cárcel de máxima seguridad de Illinois, sección A, módulo 3. Entrevistado. Jeffrey Ennis. Alias Jeff the Killer. La siguiente es una transcripción completa de la entrevista grabada por Charles Lake, periodista y autor reconocido en el campo de investigaciones criminológicas, con el asesino Jeffrey Ennis, mejor conocido como Jeff the Killer. La entrevista se realizó en 2008, durante su reclusión en una cárcel de máxima seguridad, después de varios años de fugas y asesinatos. Este documento fue clasificado durante varios años, debido a la naturaleza sensible de su trasfondo. Jeffrey Ennis fue arrestado tras una serie de asesinatos brutales y la presunta creación de un culto de seguidores a lo largo de los años. La siguiente conversación tiene como objetivo esclarecer los motivos detrás de sus crímenes, su comportamiento y su estado mental. Nota: debido al contenido explícito de la entrevista, esta transcripción ha sido editada para eliminar detalles gráficos y perturbadores que podrían no ser apropiados para todos los públicos. Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: Cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema: infancia. Bueno, Jeff, gracias por tomarte el tiempo. Sé que no es fácil hablar de estos temas, pero aprecio tu disposición. No todos los asesinos son tan cooperativos. Jaja, por supuesto, Charles, solo, me gustaría que esto sea rápido, ¿de acuerdo? Lo entiendo. Como dijiste, esto tiene que ser rápido, así que comencemos por lo básico. ¿Te parece bien? Quiero hablar sobre tu infancia, esos primeros años, ¿recuerdas algo de ellos? ¿Cómo era tu vida antes de todo esto? Mi infancia, claro, ¿quién no la recuerda? No fue nada especial. Viví con mis padres, normal, ya sabes. No era feliz, pero tampoco miserable. Era un chico, tranquilo. Siempre me decían que era demasiado callado, pero a mí no me molestaba. Lo disfrutaba, de alguna forma. Vivía en una casa bastante normal, ¿sabes? Papá trabajaba mucho, mamá siempre estaba ocupada con cosas domésticas. No había mucha interacción, así que, me acostumbré a estar solo. Entiendo. No muchos asesinos hablan de su familia de esa forma. ¿Qué pasó con ellos? Mi familia, mi querida familia, no sé qué pasó, no los considero malos, y nunca llegaron a hacerme daño en realidad, simplemente me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa familia. Había días en los que ni siquiera cruzaba palabra con mis padres, como si no existiera. Lo que realmente comenzó a cambiar las cosas, fue la escuela. Los chicos, ellos me hacían sentir pequeño, débil. Todos me veían como el chico raro, el que no encajaba. Pero no era tan malo, ¿sabes? Al principio, al menos. Suena como si la escuela fuera un lugar difícil para ti. ¿Recuerdas algún momento en particular que te hiciera sentir, digamos, fuera de control? Algo que te cambiara, quizás. Jaja, claro, el primer incidente, ¿no? Recuerdo que un día, los chicos me estaban molestando. Estaba cansado de ser el blanco de sus burlas. Entonces, tomé un par de tijeras de la clase y ataqué a uno de ellos. Sí, obviamente tuve serios problemas con la escuela y mis padres, pero ya no me sentía débil. No era más el niño tímido, el que se quedaba callado en el rincón. Sentí que finalmente estaba en control de algo. Es interesante, Jeff. La mayoría de los asesinos seriales, incluso los más notorios, mencionan un momento en que perdieron el control y, en cierto modo, tomaron la decisión de no ser víctimas nunca más. Supongo que eso fue el comienzo de lo que vino después, ¿no? Sí, Charles. Así fue. Después de eso, nada fue lo mismo. Muy bien, Jeff. Esta conversación ha sido fascinante hasta ahora. Vamos a profundizar un poco más en los siguientes días, pero por ahora, ¿quieres hacer esa llamada que acordamos? Claro. Ya sabes que no lo haría sin mi dosis de atención, ¿verdad? Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: Cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema:
Instinto asesino, el comienzo de la violencia. Bien, Jeff, en la última sesión hablamos un poco de tu infancia. Hablaste sobre los primeros momentos que marcaron tu vida, pero ahora quiero hablar de algo diferente. Quiero que me cuentes sobre los primeros pasos, los momentos en los que comenzaste. ¿Cuándo comenzó todo esto, esa parte de ti que lleva al instinto asesino? Bueno, es difícil decir en qué momento exacto. Mi hermano Liu siempre fue el favorito, el buen hijo. Todo el mundo lo adoraba. Era el hijo perfecto. Los padres, los profesores, incluso los amigos de la familia. Y yo era la oveja negra, ¿sabes? Jaja, nunca me sentí como parte de esa familia perfecta. La gente siempre decía que era el problema, que debía ser más como Liu. Pero, no podía. Él era perfecto. Yo solo era un desastre. Entonces, empecé a robar. Cosas pequeñas al principio, un par de billetes, un reloj. Cosas de las que nadie se daría cuenta. No sé cómo explicarlo, pero cuando lo hacía, me sentía poderoso. ¿Recuerdas la anécdota de las tijeras que te conté, Charles? Jaja, pues era el mismo sentimiento. Eso suena bastante revelador. ¿Y, cómo pasó a algo más serio? ¿En qué momento lo que empezaba como simple rebeldía se convirtió en algo más oscuro? Paciencia, Charles, paciencia. Esta clase de cosas no ocurren de un día para otro, tú más que nadie deberías saberlo, jaja. Randy. Randy era ese chico en la escuela, ¿sabes? El que siempre molestaba a Liu. Se burlaba de él, lo empujaba en los pasillos, le robaba el dinero del almuerzo. Liu, mi hermano, no podía defenderse. Era demasiado débil como para pelear. A mí, me molestaba ver a Randy hacerle eso. Y, aunque estaba celoso de mi hermano, en el fondo también lo apreciaba. Al final, me sentí protector, supongo. Así que un día, en la escuela, Randy empujó a mi hermano, y comenzó a golpearlo, no recuerdo por qué, Liu lo había hecho enfadar. Fue entonces cuando me lancé. No sabía qué estaba haciendo, solo lo hice. Pese a que Randy era un chico un tanto mayor, y más grande, lo tiré al suelo y lo golpeé, hasta dejarlo inconsciente. Lo mandé al hospital. Estaba satisfecho. No sentía remordimientos. Solo podía pensar en su rostro ensangrentado e hinchado por la golpiza que le metí ese día. Recordar su rostro vulnerable me hace sonreír, jaja, sentí como si hubiera hecho algo bien. La sensación que te había mencionado nunca había sido tan intensa, tener el control sobre alguien en mis manos, era adictiva. Parece que esa sensación de poder fue lo que realmente te atrajo. Y a partir de ahí, ¿cómo pasaste de este incidente con Randy a algo mucho más grave? Bueno, después de eso, la violencia no me parecía tan ajena. Después de ese incidente, me arrestaron por primera vez, pero salí pronto, jaja. Quizá otra persona intentaría hacer algo mejor con su vida, pero yo no podía dejar de sentir la sensación especial, así que empecé con los animales. Había perros callejeros, gatos que deambulaban por el vecindario. En cuanto veía a uno, lo tomaba, lo golpeaba y lo mataba. Al principio era solo un modo de liberación. Cada vez que los mataba, cada vez que sentía su vida escapando, y sus chillidos, me sentía más completo. A veces, cuando atrapaba a un mapache, podía ver sus ojos llenos de miedo, jaja. Eso era muy divertido, ¿sabes, Charles? Y entonces me di cuenta de que quería más. Y no me importaba qué tuviera que hacer para conseguirlo. ¿Todo esto, lo hacías porque disfrutabas de la violencia? ¿O algún propósito más allá de lo que ya describiste? Es difícil decirlo, Charles. Tal vez todo era solo un escape. Un escape de lo que nunca pude ser, de lo que se esperaba de mí. Vi como todo el mundo, incluso mi familia, me ignoraba. Solo fui un accesorio, un chico raro. Pero cuando estaba con esos animales, o incluso con Randy, sentía que al fin era alguien. No me importaba el porqué. Solo, lo hacía. Lo necesitaba.
Ya no era el niño tranquilo que alguna vez fui, no más. Era el que decidía. Y esa fue la chispa. Quizá, la violencia se convirtió en una forma de llenar el vacío. Y cuanto más vacío me sentía, más necesitaba llenar ese vacío. A través del control. A través de la muerte. Gracias, Jeff. Esto es importante, más de lo que piensas. Ahora que hemos tocado este tema, en el siguiente encuentro, quiero hablar más sobre lo que vino después de todo esto, si te parece bien. Claro, Charles. No tengo problema en hablar. Ya sabes que siempre estoy dispuesto a contar todo. Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema: adultez, primera víctima. Bien, Jeff, ahora que hemos hablado de tu infancia y adolescencia, quiero hablar sobre tu adultez. Sabemos que, al llegar a la mayoría de edad, decidiste dejar tu hogar, y aunque seguías en contacto con Liu, la relación se fue volviendo algo distante, ¿verdad? Cuéntame cómo fue ese cambio. ¿Qué ocurrió cuando dejaste tu casa? Sí, dejé el nido, fue lo mejor, supongo. No quería seguir siendo el fracaso en su casa. Liu había salido, se convirtió en médico cirujano, se casó con una linda enfermera y parecía tener su vida resuelta. La familia lo adoraba. Yo, ya no encajaba en ese cuadro. Así que me fui. No terminé la escuela, no me importaba. Trabajé en una fábrica de cuchillos, que, bueno, tenía sentido, ¿no? Me rodeaba de lo que amaba. Eran herramientas que me hacían sentir bien. El acero, el filo, me recordaba a lo que me esperaba fuera. Siempre me sentí más cómodo rodeado de cuchillos. Fue en ese tiempo también cuando conseguí una pistola, algo que nunca había tenido, pero que desde el incidente de las tijeras ya había deseado. Tenía un propósito. Y con eso, comencé a asaltar a las personas, continué robando, para comprar licor. Estaba atrapado en una espiral, Charles. Licor, cigarrillos, gente para robar, todo para llenar el vacío. Entiendo. Así que fuiste cayendo en una vida de adicciones y crimen. Pero, a pesar de todo esto, siempre mencionas lo importante que era para ti el control, ¿verdad? En esta etapa de tu vida, ¿sientes que fue lo que te impulsó a seguir cometiendo actos de violencia? ¿O era algo más? ¿Una necesidad de algo más? Sí, el control. Siempre estuvo ahí, en el fondo. Pero ahora era diferente. Ya no era solo un juego con animales, ni una pelea con chicos del vecindario. Había algo más, algo oscuro. Cada vez que asaltaba a alguien, cada vez que veía el miedo en sus ojos, algo dentro de mí se despertaba. La sensación de dominarlos, de dejarles claro que yo era el que mandaba, que si no obedecían lo que yo dijera, simplemente podría volarles los sesos y quitarles la vida, que ahora estaba en mis manos. Recuerdo a mi primera víctima. Fue en una calle solitaria, cerca de un parque. Ella era una joven, caminando sola en la noche. La seguí durante unos minutos, y en cuanto tuvo su espalda contra la pared, le apunté con la pistola. Le dije que no gritara, ella me miró con esos ojos aterrados que tanto me encantan, ¿sabes? Miró como si no pudiera entender por qué yo estaba ahí, haciendo eso. Estaba tan metido en la sensación, que en un descuido ella me hizo tirar la pistola, y comenzó a correr, corrió muy rápido, seguramente corría llena de adrenalina por el momento, yo fui tras ella, la alcancé, y la derribé, pero ella no paraba de gritar, no pensé en nada, solo sabía que si seguía gritando podría llamar la atención de alguien, pude simplemente huir, pero no lo hice, en su lugar, la estrangulé lentamente con mis manos. Cuando terminé, la dejé allí, en el suelo, su cuerpo aún caliente. Vi su rostro de terror antes de que muriera. Fue perfecto. ¿Hubo algún remordimiento o fue solo una extensión de lo que ya sabías que querías hacer? Remordimiento, no. No fue así. Todo lo contrario, Charles. Fue liberador. No sentí nada más que satisfacción. Yo decidía quién vivía y quién moría.
Y lo que me hizo sentir más vivo fue ver cómo todo el mundo, incluso mi propia familia, me había subestimado. Esa fue la primera vez que supe que estaba en el camino correcto. Que no me equivocaba. ¿Vas a traer más cajetillas de cigarrillos para la próxima sesión? Necesito algo para relajarme. Ya te dije qué marca me gusta. Lo veré, Jeff. Lo veré. Para la próxima. Gracias por compartir todo esto. Nos vemos pronto. Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: cárcel de máxima seguridad. Sección A. Módulo 3. Tema: el rostro, desfiguración y renacimiento. Charles Lake. Jeff, en nuestras sesiones anteriores hablaste mucho sobre la violencia, las muertes, y cómo te sentiste liberado al tomar el control. Pero me gustaría saber más sobre algo que me ha intrigado desde el principio. Hablas mucho de tu rostro, de lo que hiciste con él. Cuéntame, ¿cómo llegaste a sentirte tan cómodo con él, tan orgulloso de esa imagen? Jaja, mi rostro. Bueno, ¿qué te puedo decir, Charles? Cuando acabé con esa chica, esa primera víctima, volví a sentir esa sensación, la sensación que me estaba transformando. Y al mirarme después, tras la sangre y el caos, supe que algo ya había cambiado en mí. Mi rostro ya no era el de un niño tonto. Era el rostro de alguien que había visto más allá de lo que la gente estaba dispuesta a ver. El rostro de alguien que no tenía miedo de mostrarse tal como era. Después de eso, quise hacer algo más. No pude sacarme esa sensación, ¿sabes? La adrenalina, el poder, la oscuridad. Todo lo que había hecho, las tijeras, Randy, las peleas, los robos, los animales, finalmente habían culminado en algo definitivo. Así que traté de hacerlo otra vez, esta vez con un hombre, un tipo cualquiera. Pensé que podría sentir lo mismo, ¿verdad? Pero cometí un error. Ese hombre era otro criminal. Estaba metido en algo más grande. Lo seguí, lo atrapé en una calle solitaria, pero no estaba solo. Me desarmaron, me golpearon. Muchos de ellos, una pandilla. Golpes, cuchilladas, y luego, me prendieron fuego. Me dejaron allí, abandonado. Pensaron que me habían matado. Pero me desperté. Estaba en una cama de hospital, me dolía todo el cuerpo, como los 1000 demonios, pero pese al dolor, todo lo que pude pensar fue en escapar. Tenía que hacerlo. Por una ventana, corrí, la piel me ardía, los músculos, también, pero seguí, hasta llegar a una fábrica abandonada donde me refugié. Lo que me hicieron no fue una desgracia. Fue una oportunidad. Esa fue la verdadera cara de Jeff the Killer. El rostro de un hombre que finalmente se había liberado de la mentira de la humanidad, de las reglas y de lo que se esperaba de él. Ya no era Jeffrey Ennis, por más que quieran atribuirme esa identidad. No. Ahora era algo más. Un animal. Un monstruo. Y estaba orgulloso de eso. Pero claro, eso no se quedaría así. ¿Qué tipo de hombre sería si no fuera agradecido, verdad? Esos pandilleros, los que me hicieron esto, les debía mucho. Y les pagué el favor. A cada uno de ellos, Charles. Les saqué los ojos, uno por uno. Luego, los tallé con un cuchillo, les dejé una sonrisa. Mi sonrisa. Finalmente podrían reflejar al mundo exterior, quiénes eran realmente. Ese fue mi regalo para ellos. Para que pudieran ver, aunque fuera por última vez, lo que realmente somos, jaja. Pero eso es otra historia. Esa parte de mi vida, esa historia, bueno, es más de lo que podrías manejar en una sola entrevista. Pero al menos ahora entiendes, ¿verdad, Charles? Mi rostro, mi cara, es lo único real que tengo. Todo lo demás, es solo una fachada. Sí, Jeff, entiendo. Y, por supuesto, me imagino que todo esto tiene sentido para... Oye, Charles, ¿podrías entenderme otro cigarro? Realmente necesito uno. No seas tímido, no muerdo, jaja. Aquí tienes. Continuemos, Jeff. La próxima vez hablaremos de lo que realmente significó todo esto para ti.
¿Te parece bien? Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema: el nacimiento de Jeff the Killer. Jeff, en nuestras últimas conversaciones mencionaste muchas cosas. Pero, hay una parte en tu historia que, aunque he escuchado, aún me cuesta entender. La sonrisa, esa sonrisa que dices que te hiciste a ti mismo. Quiero que me cuentes sobre eso. ¿Por qué decidiste hacerla? La sonrisa, esa sonrisa fue la consagración de todo, Charles. Matar, mutilar, torturar, asesinar, sentía una satisfacción inexplicable. Pero había algo que me molestaba. Las quemaduras. ¿Cómo iba a reírme, cómo iba a mostrar mi disfrute, si mi rostro estaba tan dañado? No podía hacerlo. No de la manera en que quería. Así que tomé uno de los cuchillos, uno de esos que afilaba con cuidado en mi trabajo anterior, antes de lo que sucedió con los pandilleros, cada día, religiosamente. El mismo cuchillo con el que maté tantas veces. Lo sostuve frente al espejo, y decidí hacer lo que necesitaba hacer. Tallarme una sonrisa que nunca se iría. Permanente. Algo que reflejara lo que sentía. Fue como si, al hacerlo, estuviera completando mi transformación. Lo que no sabían, lo que no entendían, es que esa sonrisa no era solo para mí. Era mi sello, mi marca. Y al final, todos sabían lo que eso significaba. Jeff the Killer. El tipo que sonreía mientras mataba, el tipo escurridizo que podía entrar en cualquier casa y hacer lo que quisiera sin ser detectado. Hablando de eso, Jeff, ¿podrías explicarme tu modus operandi? Bien, todos ya deben saberlo, me convertí en un vagabundo, jaja, las calles eran mi hogar, y podía ir y hacer lo que quisiera. Así que, las casas donde me metía, eran mías al momento de infiltrarme y poner un pie en ellas. Cuando me metía en esas casas, sentía como si fuera invisible. Nadie sabía que yo estaba allí. Nadie sabía lo que iba a pasar. Estaba en control total. Las víctimas nunca me veían venir. Entraba, y el cuchillo siempre encontraba su camino. Pero no era solo eso, a veces también usaba sus propios cuchillos. Sus propias armas. Fue como una declaración. Ellos pensaban que estaban a salvo en sus hogares, pero la verdad es que no había un lugar seguro para ellos. Y eso me excitaba, me hacía sentir poderoso. Si mis víctimas aún estaban dormidas, me gustaba explorar la casa en busca de cajas de herramientas, cuchillos y otra clase de armas de dolor, y aunque era divertido, he de confesar que mis favoritos eran los que aún estaban despiertos, yo los enviaba a dormir de cierta forma, ¿sabes? ¿Eso tiene que ver con los mensajes escritos con sangre que dejaste en algunas escenas del crimen? Go to sleep. No vuelvas a interrumpirme, Charles, no me agrada la gente impaciente. Discúlpame Jeff, continúa por favor. Eso me hacía sentir intocable. Como si nada pudiera detenerme. Como si hubiera sido elegido para ser quien soy. Y cuando veía la sangre, cuando veía sus cuerpos en el suelo después de intentar defenderse, sabía que todo era perfecto. Cada uno de ellos era solo una parte del espectáculo que yo había creado. La perfección de la muerte en su forma más pura. Es interesante, Jeff. Pero dime, ¿realmente no sentías nada? ¿Ningún remordimiento? ¿Nada? ¿Dudas? ¿Remordimientos? No, Charles. No había lugar para eso. Ya te lo he dicho. Supongo que, para ti, todo esto fue más una forma de afirmación personal que simplemente el deseo de asesinar, ¿verdad? Te he dicho que no me interrumpas, Charles. Oh, disculpa, yo... Se acabó el tiempo, lárgate, Charles. No quieres seguir charlando. ¿Puedes decirle a las autoridades si ya puedo tener mi llamada con Nina? Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema: Jane Carter, la detective privada.
Hemos hablado de muchas cosas, Jeff, pero hay algo que aún no has mencionado con tanto detalle, y es sobre la detective privada Ian Carter. La mujer que finalmente te dio caza. ¿Cómo fue todo eso? Cuéntame. La amo, Charles. ¿Sabías eso? La amo. Esa mujer es especial. Es fuerte, decidida, perspicaz. Ella escuchará esta entrevista, Charles. Bueno, quizá. Ian, te extraño, ven a verme, pronto, jaja. Sí, pero hablemos de esa noche, Jeff. ¿Qué sucedió realmente cuando fuiste a la casa de Ian Carter? Esa noche fue una de las más divertidas. Te lo diré, Charles. Como todo lo que hago, no hay complicaciones. Eligiendo casas. Nunca me importó quién estuviera ahí. Me da igual. Entré como siempre, sin hacer ruido. Lo que no conté es que antes de entrar, escuché la risa de una mujer. Sonaba como si estuviera esperándome. Me asomé por una puerta, y ahí vi a la esposa de Ian, tan tranquila, tan desprevenida. Hasta que notó mi cara sonriente asomándose, ella comenzó a gritar. ¡Pum! Un golpe con mi martillo en su cabeza y se acabó. No necesitaba más. No tenía prisa. La encontré a ella después, Charles. Ian entró a la cara. Ella sintió el peligro, me asomé nuevamente, para que viera parcialmente mi rostro hermoso, me vio, sacó una pistola rápidamente, pero no lo suficiente como para detenerme. Soy invencible, ¿sabes? Ya había comenzado lo que tenía que hacer. Así que decidí darle un regalo. Después de desarmarla, romperle las muñecas y tenerla a mi merced, decidí no matarla tan rápido. Quería darle un final merecido a la valiente mujer, así que le prendí fuego. Mientras ella gritaba en su bañera, ardiendo en llamas, yo paseé por la casa buscando cosas de utilidad, comida, botiquines, para mis heridas y las guardé en mi mochila antes de esfumarme en la oscuridad. Ian Carter es fuerte. Por eso la amo, es muy divertida. Varias heridas que tengo, son gracias a ella, quien intentó matarme en múltiples ocasiones por cuenta propia, me disparó, no recuerdo cuántas veces jaja. Gracias a su mala puntería, ahora mismo sigo aquí, alucinante, ¿verdad, Charles? Entonces, Jeff, ¿Ian nunca te dio miedo ni preocupación? ¿Miedo? No. No lo hay, Charles. ¿Por qué? Lo que hice fue parte del proceso. Todo lo que haces, todo lo que eres, te lleva a ser quien eres. Me gusta pensar que de alguna forma, Ian, mi querida Ian, necesitaba esto. Necesitaba ver cuán frágil es la vida, cuán frágiles somos todos. Parece que aún hay algo muy fuerte entre ustedes dos, ¿no? Oh, Charles, no tienes idea. Entrevista con Jeff the Killer. Fecha: 2008. Entrevistador: Charles Lake. Ubicación: cárcel de máxima seguridad, sección A, módulo 3. Tema: la criatura de los bosques. Sabemos que la fecha de tu ejecución se acerca rápidamente, Jeff. La inyección letal está programada para finales de este mes. ¿Qué piensas de todo esto? La ejecución no me importa. Es solo otra cosa que la vida me trae. ¿Qué puedo hacer? La muerte es tan inevitable como todo lo demás. Si voy a morir, moriré, sin miedo. Solo diré que estoy un poco decepcionado. Siempre creí que moriría de forma violenta y divertida, que Ian o la criatura del bosque me torturaron, mutilarían y me matarían. Solo espero que Ian, Nina, y Liu estén presentes. Sería genial verlos una última vez, jaja. La criatura del bosque. Quisiera que me contaras sobre eso, Jeff. Has mencionado antes que algo te ocurrió mientras vagabas por los bosques una noche, ¿qué pasó? Ah, esa noche. Estaba completamente borracho, como siempre. Había estado bebiendo toda la noche, buscando algo, no sé, tal vez, más muerte, tal vez más sangre. No tenía rumbo, solo vagaba. Pero de alguna forma terminé en el bosque. No fue difícil encontrarlo, ya sabes, el tipo de lugares donde te pierdes, donde nadie te puede encontrar.
Ya me había refugiado en el bosque varias veces además. Fue allí, en la oscuridad, donde lo vi. Era un hombre, pero no lo era, jaja. Era alto. Un gigante. Un hombre muy flaco, tan alto que su cabeza parecía estar más cerca del cielo que del suelo. Era tan alto que confundí sus piernas con árboles. Usaba un traje negro, elegante, y su piel no era normal. Era blanca como un jodido maniquí, y hablando de maniquíes, la criatura tampoco tenía cara, no a menos una que pudiera ver. Y esos tentáculos salían de su espalda, largos, muy largos y fuertes, como si de cada uno se desprendiera una pesadilla. Cuando lo vi, todo en mi cabeza explotó. Dolor. Un dolor infernal. Como si mi cerebro fuera a reventar. No sabía si era el alcohol o él. Me acerqué, completamente fuera de mí, y lo atacé. Saqué uno de mis cuchillos, el que siempre llevaba. Lo acuchillé. Lo corté. Pero no se inmutó. Nada. Sus tentáculos me rodearon, me golpearon, me arañaron. Todo se volvió un caos. Lo que más me irritó, es que no sentía miedo. Ni un poco. Todo lo que pensaba era matarlo, pero no podía. Él simplemente no podía morir. Él me azotó varias veces contra los troncos de los árboles, me atravesó con ramas, yo corté sus tentáculos para liberarme, pero seguía sintiendo esa presión extraña en mi cabeza, mis ojos y nariz comenzaron a sangrar. Al final, logré escapar. Pero no sin dejarme algunos recuerdos de esa criatura. Me dejó cicatrices graves por todo el cuerpo, jaja. ¿No te parece fascinante, Charles? Una criatura que no muere. Un monstruo. Como en los cuentos. Pensé que ya había visto todo, pero ese tipo, esa jodida cosa, no era humano. Suena como a una leyenda urbana local. El hombre esbelto, ya sabes, esa figura alta, de traje, con tentáculos que roba niños, y deja notas en los bosques, ¿te suena familiar? Tal vez. Lo que sí sé a ciencia cierto, mi querido Charles, es que esa jodida criatura, esa cosa definitivamente no era humana. No importa cómo lo llames, Charles. No es un mito, ni una leyenda. Lo vi, y si alguna vez te encuentras con él, créeme, no vas a salir con vida. Eso, no es algo que uno espere escuchar de alguien como tú, Jeff. Pero ya sabes, si esta criatura te atacó, me pregunto qué más habrás visto en tu vida, o mejor dicho, qué más has hecho. Sabemos que después de tu captura, todo fue un espectáculo mediático, un gran golpe para la policía de Illinois. Pero lo que más sorprendió a muchos fue tu tribunal, donde mostraste una total falta de arrepentimiento. El caso fue un verdadero circo. A pesar de las evaluaciones psicológicas que te diagnosticaron con varios trastornos mentales graves, fuiste llevado a prisión, no a un asilo. ¿Qué sentías en ese entonces? ¿Realmente pensabas que lo merecías? Mira, Charles, para serte honesto, no pensaba que mereciera nada. Ninguna pena, ningún perdón. Los psicólogos y los médicos que me evaluaron, no entendían nada. El sistema está hecho para ser roto. ¿Arrepentirme? ¿Por qué lo haría? Ellos eran más culpables que yo, ellos, la policía, la gente que pensaba que podían atraparme. No les importaba ni un poco, no hasta que comencé a jugar con ellos. Cuando me metieron en prisión, lo sabía, tenía un propósito. Sería como en los viejos tiempos, ¿sabes? Todo estaba bajo mi control, como siempre. Pero, me equivoqué en una cosa, Charles, nunca me imaginé que algunos me verían como una especie de héroe. Es cierto que te volviste una figura mediática, un fenómeno en las redes. Las cartas comenzaron a llegar, y hubo una en particular, Nina Peck, quien más tarde llegó a casarse contigo en prisión. ¿Cómo manejaste ese giro en tu vida? Nina, es muy linda, ¿verdad? En un principio creí que solo se trataba de una de esas chicas góticas sin atención de sus padres, y bueno, claro que lo es, jaja, pero también es una chica muy lista e inteligente, ella vio algo más. Se adentró en mi mente,
De alguna forma, hasta me entendió mejor que cualquiera. La gente la llama loca, pero a mí me gusta que me comprenda. Después de todo, ¿quién más podría? Nos casamos, sí. Nos llevábamos muy bien. Solo ella y unos pocos más pueden ver más allá, Charles. Gente especial. Bueno, Jeff, parece que esto es todo por ahora. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. Tu perspectiva, por decirlo de alguna manera, ha sido realmente reveladora. Te agradezco que hayas sido tan cooperativo. Es todo lo que necesitamos por el momento. Estoy seguro de que la gente que vea esto, comprenderá más sobre tu historia. Solo una última cosa, Jeff, ¿algún comentario final antes de que termine la entrevista oficialmente? Me alegra que hayas venido. Ahora solo ve a dormir, querido amigo mío. Nota del editor. Jeffrey Ennis fue ejecutado el 12 de mayo de 2008 a las 6 de la tarde, por inyección letal. Se le condenó por 68 asesinatos, aunque se le atribuyen más. Durante sus últimos momentos, sus últimas palabras fueron simplemente, "Go to sleep". Poco después de la ejecución, Charles Lake desapareció sin dejar rastro. A pesar de los intentos de las autoridades por localizarlo, su paradero sigue siendo un misterio. La única pista fue una carta encontrada en su oficina que parecía haber sido escrita por él mismo, aunque no se pudo verificar si fue escrita antes o después de su desaparición. En cuanto a Nina Peck, la mujer que había mantenido un vínculo cercano con Jeff, fue arrestada poco después de la desaparición de Charles Lake. Se encontraba vagando por la ciudad, con el rostro desfigurado de manera similar al de Jeff, pues se había tallado una sonrisa como la suya. La mujer confesó haber asesinado a su hermano menor, a un anciano vecino suyo y, de manera escalofriante, a Charles Lake. Según sus declaraciones, había actuado bajo la influencia de Jeff, quien aún la guiaba de alguna manera. La asesina condujo a las autoridades hasta donde enterró los cuerpos. Los cuerpos tenían las cuencas vacías y tenían una sonrisa tallada, como la de Jeff. Nina fue llevada a una institución mental, donde permanece en tratamiento hasta el día de hoy. Liu, el hermano de Jeff, cambió su apellido y abandonó el estado poco después de los trágicos sucesos. Su paradero se desconoce. Ian Carter, la detective privada que ayudó a atrapar a Jeff, no pudo superar la muerte de su esposa Ruth Carter, ni los daños permanentes en su rostro, los cuales fueron una constante fuente de sufrimiento para ella. En un trágico giro, se quitó la vida el 17 de octubre de 2013. Su muerte dejó una marca profunda en la comunidad, especialmente en aquellos que seguían el caso de cerca. Como si fuera una especie de histeria colectiva, se han reportado casos de asesinos copycat que han aterrorizado el país entero. Estos individuos, todos con un modus operandi similar al de Jeff the Killer, siguen causando miedo y desconcierto. Aunque las autoridades intentan rastrear y detener a estos imitadores, la figura de Jeff the Killer parece haber dejado una huella imborrable en la cultura del crimen, dejando a la nación en un estado constante de temor. Go to sleep.